Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, ¿y qué hizo? Negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos, 100% de efectividad. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, ¿sobre qué? Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos, otro efectivísimo. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve ¿qué? Miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, ¿qué cosa? Le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo, ¿no? Si hay algo que Jesús tenía, era la simpleza necesaria para saber llegar a la gente y para que su mensaje fuera claro. No andaba con vueltas. Iba derecho a donde estaba la herida. Apuntaba ahí y metía el dedo con sal. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Él no podía pasar o dejar pasar las oportunidades. ¿Sí? Él sabía que tenía una oportunidad, esa gente única, a lo mejor, de escuchar un mensaje de parte de Él. Y entonces Él tenía que ser claro en esto. Primero vamos a ver qué significa ser diligente y luego negligente. 7 recompensas del diligente. Diligente significa alguien que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. Es alguien que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. Eso es la definición, esa es la definición de alguien que es diligente. ¿Sí? Negligente, lo contrario, es que no pone el cuidado, la aplicación y la diligencia debidos en lo que hace, en especial en el cumplimiento de una obligación. Podríamos terminar acá y poder irnos a nuestros hogares y ya con esto tenemos mucho para pensar, ¿no? Porque la pregunta que
inicial que debemos hacernos es: ¿en qué categoría estoy yo? ¿En qué categoría estoy? ¿Soy una persona diligente? ¿Soy una persona negligente? ¿Tengo la rapidez suficiente cuando me piden hacer algo para actuar? ¿O soy de los que vive postergando cosas en mi vida? Una de las cosas que tenemos que romper es el hábito de la postergación. ¿Sí? El hábito de la postergación. Yo creo que todos en algún momento dijimos: bueno, mañana lo hago, ¿no? ¿Y qué pasó? Llegó mañana y mañana, ¿qué dijiste? Mañana lo hago. Y llegó mañana y ¿qué dijiste? Es como el adhesivo ese que está en los negocios, ¿viste? Que dice: hoy no se fía, mañana sí. Y vas al otro día y te encontrás con el mismo cartelito. Y a veces nos pasa que vivimos postergando cosas que sabemos que tenemos que atender. ¿Sí? Por eso a veces no crecemos, por eso a veces vivimos por debajo de nuestras posibilidades, porque vivimos postergando cosas que debemos atender. Pensemos por un momento en la incidencia que esto tiene en mi vida espiritual, en mi relación con Dios, en mi relación con la gente, con la iglesia a la que pertenezco. La negligencia implica un riesgo, ya sea para uno mismo o para terceros, y se produce por descuidos u omisiones. La negligencia es un riesgo, ¿sí? Implica un riesgo para mí mismo, para mi propia vida o para terceros inclusive. Y tiene que ver con cosas que yo voy descuidando, con cosas que voy omitiendo. ¿Qué es la omisión? Saber lo que tengo que hacer y no hacerlo. ¿Sí? Saber lo que tengo que hacer y no hacerlo es omisión. También a los ojos de Dios es pecado. Pecamos por comisión, por no hacer lo que se nos ha pedido que hagamos, y pecamos por aquellas cosas que omitimos también. Pecamos por comisión y por omisión. Cuando yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago, estoy pecando. La Biblia da una definición práctica de lo que es pecado. Dice Santiago: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, si yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago, estoy pecando. Estoy atentando contra mi vida y contra la vida de los que me rodean. ¿Sí? Entonces, cuando vos ves esta parábola de los talentos que acabamos de leer, vemos y entendemos que Dios juzga severamente la negligencia. ¿Sí? Fíjate cómo Dios trata, o cómo Jesús trata a este hombre que tenía un talento y lo escondió. ¿Cómo lo trata? Vamos a leerlo, a ver. Lo trata duro. El versículo 26 dice: respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo es: tenés un problema de carácter. Tenés un problema de carácter. ¿Por qué? Porque vos sabías lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Entonces Jesús le señala la falla y le dice, entre otras palabras, o en otras palabras, le dice: tu problema es la falla que muestra tu carácter. No tuviste la disposición para hacer lo que tenías que hacer. Y después le dice y lo trata como siervo inútil. Cualquiera de nosotros, si Jesús nos hubiese dicho eso, nos hubiésemos ido, ¿no? Mal, enojados, molestos. Me trató de inútil, me dijo malo, me dijo negligente. Y Jesús no tenía pelos en la lengua. A veces nosotros tratamos de acomodar las cosas para que alguien no se nos ofenda, no se enoje. Y Jesús fue directo.
Inclusive en un momento les dijo a sus propios discípulos: muchachos, ¿ustedes se quieren ir también? ¿Quieren irse ustedes también? Y ahí es donde Pedro tiene una gran revelación y le dice: ¿a dónde vamos a ir, maestro, si solamente vos tenés palabras de vida eterna? ¿A dónde podríamos ir? Pero vemos que Jesús juzga severamente la negligencia, sobre todo en aquellas cosas que tienen que ver con lo que Él nos ha confiado y o pedido. ¿Qué cosas te ha confiado Dios? ¿Qué cosas nos ha confiado Dios? Porque esta parábola tiene que ver también con algo que va a suceder cuando Cristo venga. Va a empezar a llamar nombre por nombre, uno a uno, y va a decir: bueno, a ver, mostrame qué hiciste con lo que yo te di. No solamente era una metodología de Jesús enseñar por parábolas, sino que además estaba ilustrando no solamente la vida presente, sino la vida que viene, la vida futura, lo que vendrá, lo que va a suceder cuando Él venga. Va a llamar y va a arreglar cuentas con cada uno de nosotros. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? A ver, Diego, ¿qué hiciste con lo que yo te confié? Es que no des vueltas. ¿Qué hiciste con lo que yo te confié? ¿Sí? El Señor juzga entonces primero como siervo malo y negligente a este hombre que guardó por miedo lo que tenía. Uno de los problemas o de los enemigos que tenemos que erradicar y eliminar definitivamente en nuestra vida se llama miedo. Por miedo no hacemos, por miedo dejamos de hacer, por miedo hacemos. Tenemos tantos miedos a veces manejando nuestras decisiones que finalmente no crecemos nunca, no llegamos nunca a donde debiéramos llegar. ¿Por qué? Porque vivimos con miedos. Venimos a la iglesia y declaramos: soy más que vencedor, caminaré sobre el fuego, sobre las tormentas, sobre las pruebas, tengo promesas, pero paso a la puerta del templo para afuera y vuelvo a agarrarme del miedo. Y por miedo no hago, por miedo hago, por miedo dejo de hacer, por miedo sigo haciendo. Fallas en el carácter. La negligencia es un atentado contra todo aquello que vos y yo busquemos edificar. Mientras que la diligencia es un requisito básico para todo aquel que desea alcanzar y construir algo importante o significativo en su vida. Pero además es un requisito indispensable en nuestra tarea en el reino de Dios. No solamente la diligencia te va a servir para que vos y yo alcancemos las metas que tenemos, sino que además es importante para Dios que vos y yo seamos diligentes. Amén. No solamente puede impedirnos crecer en nuestro paso por esta tierra, sino que además nos puede perjudicar en lo que tiene que ver con nuestra relación con Cristo. Nadie que sea negligente puede pensar que cuenta con el respaldo de Dios. Dios no respalda a gente negligente. Ahora vamos a ver. Eso es mentira. En cualquier sitio los negligentes no sirven, mucho menos en el reino de los cielos. Mucho menos le sirven a Dios. Cuando Dios nos pida algo, ¿qué tenemos que hacer? Diligentes. Dios me está hablando, Dios me está pidiendo que haga algo, actúo. Amén. Según el texto, entonces, las consecuencias de la negligencia no solo tienen repercusiones en nuestra vida aquí y ahora, sino que también tienen consecuencias eternas. Porque no solamente le dijo a este hombre: siervo malo y negligente, devolveme lo que yo te di. Ni siquiera tuviste la capacidad de poner ese dinero en el banco para que por lo menos yo obtuviera los intereses. Y esto me da esta pauta que quiero compartirte. Siempre, siempre, siempre agotar todas las instancias.
Porque Jesús le dice, no hiciste nada con lo que te di, no generaste nada. Entonces, por lo menos, hubiese ido al banco a depositarlo y yo hubiese obtenido intereses. Es decir, lo que le está diciendo Jesús, hubieses agotado todas las instancias. Pero cuando vos estás gobernado por el miedo, no ves posibilidades de nada. Cuando el miedo es mayor que las posibilidades de lograr algo, no hacemos nada. Nos quedamos ahí. Tenemos que romper con el miedo. Tenemos demasiados miedos los cristianos. Tenemos muchos miedos que nos gobiernan nuestras decisiones, gobiernan las cosas que no hacemos, gobiernan las cosas que sí hacemos. Tenemos demasiados miedos. Mira lo que le dice en el versículo 30 a este siervo: siervo inútil, no me sirve. Y le dice, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios no hace nada inútil, ¿sabían eso? Dios no hace nada inútil, aún el infierno fue hecho con un propósito. Pero Dios, cuando nos da algo, Dios espera resultados. Dios quiere que nos convirtamos en productores. ¿En qué? En productores. Tenemos que producir para el reino. Si tenés talento, si tenés capacidades, si tenés habilidades, si tenés dones, tenés que convertirte en un productor de resultados. No podés ser una persona que no produzca. Eso es negligencia. Y la negligencia nos aleja de Dios. Jesús no solamente lo llamó siervo malo y negligente, sino que además ahora le agrega otro calificativo. Además de malo y negligente, inútil. Yo me hubiese recontracalentado si me dice inútil. ¿Cómo inútil? Señor, pero vos sos Dios, vos no podés hablar así. No solamente sos malo y negligente, sos inútil. Es inútil para los propósitos del reino. El negligente es inútil, no sirve para los propósitos de Dios. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros quitemos primero el miedo. Vamos a sacar el miedo de esta mañana, de nuestra mente, de nuestro corazón. Y vamos a tornarnos personas diligentes, que no esperaron más que terminara de hablar Dios para saber qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Amén. Nadie puede llegar lejos en la vida siendo una persona negligente. Por mucho talento o capacidad que tengamos, no podremos llegar lejos si no somos diligentes. Debemos reemplazar la negligencia por la diligencia, y esta nos llevará a grandes logros en nuestro caminar por esta tierra, además de lograr ser promovidos por el Señor a nuevos niveles de bendición. Te quiero aclarar algo que dice el texto también, ahora lo vamos a leer. Lo que vos y yo hagamos acá determina nuestro lugar en la eternidad. Porque vos fijate que Jesús le dice a los primeros, al que recibió 5, le dijo: entrá en el gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿A dónde lo iba a poner? Y después le dice: entra en el gozo de tu Señor, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿A dónde? ¿A dónde? Interferencias. ¿A dónde? En el cielo. Porque nuestra efectividad, nuestra productividad en la tierra determina el lugar que vamos a ocupar en el cielo también. ¿Me estás entendiendo? No solamente necesitamos ser productores de resultados acá en la tierra, con lo que Dios nos ha dado, sino también entendiendo que eso determina nuestro lugar allá en los cielos. Buen siervo y fiel. Dios considera fiel a la persona productiva. Dios llama fiel a la persona productiva.
No somos fieles solamente porque vengamos los domingos a la iglesia. Eso ya tiene que estar recontra superado, no tenemos que hablar más de eso. De acá tenemos que elevar la vara y empezar a pensar de otra manera. Ya esas cosas, eso es el ABC. No podemos estar hablando de eso. Ahora, cuando vos pensás que Dios considera fidelidad igual productividad, eso nos tiene que llevar a pensar qué estamos haciendo. Porque Dios considera fiel a la persona productiva. Nosotros consideramos fiel a aquel que viene a la iglesia todos los domingos, ¿no? Consideramos fiel de otra manera a las personas. Evaluamos de otra manera. Dios a la persona fiel lo llama productivo. ¿Vos querés ser una persona fiel este año? Amén. Tenés que ser productivo. Mirá lo que tenés al lado y decirle, tenés que ser productivo. Con ganas decirle, che, tenés que ser productivo. Tenés que producir para el reino. Anotá por ahí esto. A Dios le molesta la improductividad. A Dios le molesta la improductividad. ¿Por qué razón? Porque fuimos dotados de todo lo necesario para ser personas productivas. Ninguno de nosotros puede decir, yo no sé cómo hacer para ser productivo. Tenés dones, tenés capacidades, tenés inteligencia. Si no tenés sabiduría, dice Santiago que debemos pedírsela a Dios, que Él da abundantemente. No tenemos excusa para no ser productivos. Amén. Dios nunca va a poner en tus manos más de lo que tenés si no podés con lo que ya tenés. El que tenía 5 los multiplicó, ¿no? Ganó 5 más. 100% de efectividad. El que tenía 2 ganó 2 más. El que tenía 1 no pudo con el que tenía y eso que tenía le fue quitado para dárselo al que sí fue productivo. Al productivo Dios siempre le añade más. Por eso vos ves gente que crece más, que llega más lejos, porque son más productivos. Al productivo Dios siempre le va a añadir más. Dios nunca te va a dar más de lo que tenés si no podés con lo que ya tenés. Si vos no pudiste con uno, Dios no esperes que Dios te dé 2, porque Dios sabe que lo vas a perder. Pero si Dios te dio 2, y Dios vio que ganaste 2 más, que fuiste efectivo, Dios dice, a este añádanle más, porque este es productivo. Gente así me interesa. Amén. Nada de lo que Dios nos da es para que lo guardemos o enterremos, es para que lo usemos y produzcamos frutos para su reino. Los talentos, las capacidades que vos tenés, las habilidades que vos tenés, no son para que permanezcan ahí guardaditas en una cajita. Son para que produzcas para el reino de los cielos. A mí me encanta la gente creativa. Me gusta la gente creativa. Porque vos para ser creativo tenés que tener la mente activándose constantemente. ¿Sí? La persona creativa está pensando todo el tiempo cosas. Y está buscándole la vuelta y dice, ¿y por qué no así? ¿Y por qué no así? Y está pensando, es una persona inquieta. El negligente está tirado en la hamaca paraguaya, ahí chupándose un coco, tranquilo, no pasa nada. Está ahí haciendo. Y es verdad que hay momentos donde necesitamos estar tranquilos, porque también la creatividad viene en momentos de tranquilidad muchas veces. Pero necesitamos estar activos, pensando, a ver, esto y aquello y aquello. La gente creativa es la que cambia el mundo. La gente creativa es la gente que cambia el mundo. Porque vos estás sentado en una silla porque alguien la pensó así. Alguien pensó ese diseño. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Romanos 12:11 dice, Romanos 12:11,
Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Lo leo de vuelta? En lo que requiere diligencia, no, ¿qué cosa? Perezosos. La negligencia tiene su raíz en la pereza. Los perezosos, por consecuencia, no le sirven a Dios. La negligencia tiene su raíz, su origen en la pereza. Por eso es que a Dios le molesta tanto. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Entonces Dios dice, no, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Tocarlo así un cachito y decirle, te están hablando, decirle al que tenés al lado. Te están hablando un poquito. Recibe. La negligencia tiene su raíz en la pereza. Por eso, muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer. Y vivimos postergando. Vivimos diciendo mañana, 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 la semana que viene, mañana, mañana, mañana. ¿Cuánto tiempo hemos perdido diciendo mañana, mañana, mañana? Mañana empiezo, mañana lo hago, mañana voy a hacer tal cosa. Uno de los síntomas de la negligencia o de que hay negligencia en nuestra vida es la famosa postergación. Y esto no solamente tiene que ver con cosas, tiene que ver con nosotros mismos. Es decir, ¿cuántas veces vos dijiste, me voy a dar un gustito? Mañana me voy a dar un gustito. Llegó mañana y ¿qué pasó? Mañana me voy a dar un gustito. Y nos vamos descuidando a nosotros mismos. ¿Sí o no? Nos vamos postergando a nosotros mismos. Mañana voy a hacer tal cosa porque me quiero dar ese gustito que hace 20 años que vengo. 20 años. ¿Te acordás el 26 de enero del año pasado lo que habíamos prometido hacer? Es decir, un año pasó. ¿Por qué esperamos tanto? ¿Por qué nos postergamos tanto? ¿Cuántas cosas en la casa dijimos, vamos a hacer este año? Mira viejo, así. Este año vamos a hacer esto. Amén, dice Dios. Pasó todo el año. ¿Y qué pasó? Este año, vamos a ponerlo como meta para la iglesia, si no nos olvidamos. Lo volvés a poner como meta. ¿Sí? ¿Somos así o no? Pero después nos preguntamos por qué no crecemos, por qué no avanzamos, por qué estamos como estancados. Es que vivimos postergando cosas. Vivimos postergando cosas, llamadas, que esta semana que pasó, no hablemos del año pasado, esta semana dijimos vamos a hacer esta llamada a un amigo, un conocido. Veo algunos que se miran así para el costado como diciendo, me parece que te están hablando vos. Vamos a poner un espejo acá, ¿viste, Omar? Un espejo bien grande acá. Así se pueden ver las caras, como las veo yo de acá. Llamadas, no sé, visitas, que esta semana dijiste tengo que hacer esta visita. ¿Sí? Escribir una carta, bueno, ya no se escribe carta, ¿no? Qué antigüedad la mía. Mandar un mail. Bueno, tampoco se mandan mails, mandar un WhatsApp. O decirle a alguien que lo querés mucho.
¿No? Simplemente eso. No hablemos de cosas macro, hablemos de lo micro, de lo pequeño, de lo que parece insignificante pero que es relevante. Vivimos postergando todo para después, dejando para después. Bueno, después lo hago, mañana, más tarde, sin falta, te prometo que lo hago. Vivimos prometiendo a diestra y siniestra y no hacemos lo que tenemos que hacer. Después nos preguntamos, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué Dios no me bendice? No es que Dios no te bendice. El problema es que mientras no rompamos ese mal hábito de la postergación, Dios no puede confiarnos nada. Algunas características de los negligentes. Número 1, no son confiables. Dios mío. Los negligentes no son confiables. Número 2, nunca terminan lo que empiezan. Me voy a desmayar acá, me está agarrando convulsiones. Número 3,